Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. ¿Qué tal? Nada, hombre. Gracias por mi parte por la invitación. Muy bien, y pues para empezar, me gustaría preguntarte si puedes hablarnos un poco, sobre ti, en dónde estás, el trabajo que estás haciendo para que la audiencia te conozca un poco. Claro, sí, sí. Vamos a resumirlo y bajarlo muy a tierra. Básicamente, resumiéndolo, lo que estamos haciendo ahora es ayudar a empresas a tener una transformación total, a convertirse en empresas iFirst. ¿Qué significa iFirst? Basar toda la empresa en tener las bases con inteligencia artificial y no depender de herramientas externas cuando pueden desarrollarlas con inteligencia artificial internamente, para no tener pérdida de datos y poder tener muchísima mejor información para tomar mejores decisiones y estar mucho mejor optimizadas. Muy resumidamente, es donde tenemos el foco ahora mismo. Muy bien. Y tú te encuentras en España, ¿verdad? Sí, tenemos equipo Puerta de España, pero yo exactamente me encuentro en Málaga. Perfecto, muy bien, disfrutando el sol Bueno, y hoy el... hace demasiado calor. Ya empieza el momento en el que el sol ya no es tan agradecido. Bueno, y te quería preguntar ahora sobre el trabajo que están haciendo, este apoyo a las empresas. ¿Cuál es más o menos el tamaño cuando hablamos de las empresas, cuál es el tamaño que más o menos tú consideras o en tu experiencia tú ves que el tamaño que las empresas ya necesitan empezar a preocuparse por automatizar estos procesos o empezar a adoptar esta tecnología o es algo para cualquier empresa sin importar su tamaño? Mira, pues realmente aquí hay algo muy curioso, porque en empresas mucho más grandes tienen tantísima estructura que la IA realmente lo que hace es que tienen que rehacerse de nuevo, porque ni los departamentos son igual, ni la manera de trabajar es la misma. Entonces es mucho más fácil con empresas más pequeñas. Al final, más pequeñas me refiero a de menos de 50 empleados. Pero en las que en el rango en el que más se ve la diferencia es a partir de 7 empleados, porque es cuando ya empiezan a tener algo de orden y departamentos separados. Con menos de 7 empleados, típica empresa de 5 empleados siempre suele ser, cada uno tiene su espacio, pero son todo un poquito de cualquier fuego que hay que apagar, cualquiera puede meterse a meter mano a apagar. Entonces no tienen tanto orden y tan separados los departamentos. ¿Vale? Cuando yo doy clases de emprendimiento, este tipo de negocios, cuando son como 5 personas, menos más, les decimos son pingüinos de Madagascar, ¿no? Cada quien tiene su rol, que es es así como muy específico, pero a la hora de la aventura, pues todos tienen que entrar a todo, ¿no? Porque no hay más gente. Sí, Y total, eso se nota muchísimo, que al final pues puede haber una persona desbordada y como no tienen bien separados los departamentos, pues mira, y le miras el de su derecha y le pide ayuda directamente. Entonces, sí, no suelen estar las tareas tan bien divididas y segmentadas por departamentos, entonces es más difícil instaurar las cosas, pero igualmente, como tú has dicho, es para todo el mundo. Cualquier persona hoy en día que no utilice inteligencia artificial está desperdiciando su tiempo, literalmente está tirando tiempo a la basura, porque la IA lo que hace es ujú, que tu tiempo sea más eficiente, y no solamente eso, sino que puedas trabajar mejor. Por contarte un ejemplo, directamente el montar todos los shops, es decir, montar todos los sistemas de cada una de las cosas que tú haces, muchos de ellos la IA puede hacerlos y que tú solamente tengas que supervisarlos. Y el estar tú haciéndolos por no dedicar el tiempo a apoyarte en la IA es exponencial. Cuanto antes empiezas a utilizarla, antes empiezas a ahorrar tiempo y a ser más eficiente. es muy interesante esto. Pero antes de seguir adelante con esto, porque tú eres un experto y quiero preguntarte diferentes cosas, me gustaría que para que la gente que nos escucha empiece a tener un piso sobre el cual ir construyendo, si nos pudieras explicar, empezando por ahí, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es y qué no es? Porque también eso es otro de los mitos, ¿no? Que
donde nos perdemos un poco. Sí, un poco la idea esa de la IA hace todo por ti, ¿no? Sí, La IA es magia. Y al sí, final, sí. aquí a mí me gustó mucho bajarlo a tierra, que la IA al final es una herramienta como cualquier otra, como el que utiliza Excel. Pues en vez de utilizar una hoja y escribir toda una hoja, pues utiliza Excel, que es una herramienta que le ayuda a trabajar mejor. Pues la IA es otra herramienta más. Y depende de cómo la utilices, será mejor o peor. Es como si tú tienes... Un ejemplo que me gusta a mí mucho es ejemplificarlo con una herramienta. Si tú tienes que clavar un clavo, tú tienes un tornillo, tú tienes un martillo, tú tienes un destornillador, el destornillador puede ser una herramienta buenísima, pero el martillo va a ser la que te va a ayudar. Entonces, la IA es una herramienta y no quiere decir que la puedas usar para absolutamente todo. Habrá alguna cosa en la que es mejor que utilices una herramienta diferente. Es muy polivalente, pero al final es una herramienta como cualquier otra. Sí, 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 muy cierto. Y fíjate, una de las preguntas que más nos hacen o que uno se hace cuando empiezas a utilizar estas herramientas es sobre la inteligencia artificial generativa ¿Mm? y los agentes, ¿no? O agentiva, ¿no? No estoy muy seguro cómo le llaman Sí, o qué la nombre IA ya se le haya agéntica. puesto. Agéntica, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de estas dos? Al final es algo similar, porque la IA agéntica lo que hace es apoyarse en la IA generativa. Pero la IA generativa, muy resumidamente, lo que es una máquina de probabilidades. Realmente no piensa, ¿vale? Lo único que hace es, según todo el entrenamiento que ha tenido, o sea, imagínate que ha tenido, lo voy a simplificar muchísimo, 10 frases y en todas las frases acaba con un adiós. Pues cuando se ponga a preparar una frase, su entrenamiento ha sido ese, por lo cual la mayor probabilidad que tiene de acertar es acabar la frase con un adiós. Entonces, si le diésemos un entrenamiento diferente y pudiésemos, por ejemplo, que el 50% dice adiós y el 50% dice hasta luego, cuando te dé el resultado, el 50% diría adiós y el 50% diría hasta luego. Ujú. No porque sepa que eso es lo correcto, sino porque en su entrenamiento eso es lo correcto. Entonces lo que hace es, según esa probabilidad, lo que es más probable que sea lo cierto. ¿Vale? Sí, sí. Entonces no piensa realmente, lo único que hace es aportar probabilidad según el entrenamiento. Por eso es tan importante darle buen contexto, para que la probabilidad sea mucho más a tu favor. Creo que se entiende, Sí. ¿no? Aunque lo haya simplificado mucho. No, no, yo creo que, bueno, se entiende yo creo que un poco más si lo has experimentado y aquí cuento una anécdota, un ejemplo. ¿Mm? Cuando empezamos hace unos meses a usar la inteligencia artificial, ChatGPT, acá en Letonia, donde yo vivo, como obviamente hay menos contenido en Google, en letón, en el idioma de aquí, el chat GPT, si tú le preguntabas por cualquier persona conocida, como va adivinando, como dices, va sacando las probabilidades o va adivinando, tú le preguntabas por cualquier persona y todos terminaban siendo jugadores de hockey. No importa si tú buscaras pintor, un político, un personaje histórico o lo que sea, terminaban siendo jugadores de hockey porque yo creo que es lo que encontraba en esas probabilidades, ¿no? En ese abanico de respuestas. Y Claro. pues dice, pues aquí todos son. La probabilidad de que sea jugador de hockey es más alta que sea el presidente, ¿no? O otra cosa. Justo. Pues sí, ese ejemplo es buenísimo, porque al final es eso. Supongo que allí será muy popular el hockey, entonces cuando Sí, accede a la información respecto a ese idioma, con casi todo lo que se sí, encuentra es con este nombre está más asociado al hockey, pues la probabilidad de que estemos hablando de esto, porque todo mi contexto, el X%, la mayoría es de esto, pues te lo aplico. No porque esté seguro de esto, sí, sino porque dentro de mi entrenamiento la probabilidad con la que se supone que me voy a equivocar menos es esta. Pues te lo doy. sí, 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 sí. A veces yo le explicaba a mi esposa que es como, en México hace muchos años había un programa que se llamaba 100 mexicanos dijeron, Hmm. donde el conductor hacía una pregunta y la respuesta correcta no es la respuesta correcta de diccionario, de enciclopedia, ¿no? Es la respuesta
que más gente decía, ¿no? Claro. Entonces es una cosa así, ¿no? Pues lo que más, como dices, lo que más parece que es o que va a ser el resultado, Hmm. pues esa probablemente va a ser lo que va a decir, ¿no? Y, Sí, total. Al final la gente se piensa que es magia y que piensa y que... Pero ¿cómo no me ha entendido esto? Te va a sí, dar... Hay una cosa que yo siempre digo en las formaciones y es que si la IA te está respondiendo mal, no es que la IA sea tonta, es que tú le estás preguntando mal. La IA no responde mal. La IA responde según tu pregunta. Entonces, sí, lo que tienes que tener que hacer si quieres que te responda bien es mejorar tu pregunta. Y más ahora, con la cantidad de entrenamiento nuevo que tiene. Si te está respondiendo mal, es porque tu pregunta y tu contexto está siendo malo, no porque la IA te esté respondiendo mal. Entonces reformula la pregunta. sí, 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 absoluto. Oye, y haciendo una desviación en este camino o en este tema, yo te quería preguntar, ¿cómo es que tú llegaste a trabajar en esto? ¿O cómo es que a ti te dio por trabajar en esto, dedicarte a esto? Pues mira, es bastante curiosa la historia, ¿vale? Porque nosotros empezamos teniendo una agencia de marketing, ¿vale? Ya teníamos nuestros clientes y demás, y empezamos a... y decidimos que estamos dando servicios de marketing en redes sociales, pues qué mejor idea que tener nuestro propio caso de éxito. Así que empezamos a crear contenido nosotros mismos. Vimos los diferentes sectores para elegir el sector en el que íbamos a posicionarnos y decidimos posicionarnos en el sector de la inteligencia artificial porque lo veíamos algo con mucho potencial. Total, que empezamos a generar contenido y haciendo el contenido la cuenta de Instagram empezó a ir muy bien. Y dos cosas. Uno, al final por la cuenta de Instagram, pues estábamos teniendo que estar al día de todas las novedades de inteligencia artificial y estábamos tomando conciencia de lo grande y lo importante que iba a ser esto y que de verdad iba a ser un cambio. Y punto número dos, el llegar a tanta gente y nuestros propios clientes nos decían, oye, contarme más sobre esto que me interesa. Con estos dos puntos nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer era rotar y que los servicios de inteligencia artificial iba a ser algo primordial para las empresas. Y desde ese punto ya nos dimos cuenta de que la empresa que no aplicase inteligencia artificial iba a quedarse atrás. Y ahí fue cuando ya rotamos por completo a inteligencia artificial. Creo muy interesante cómo esta tecnología está abriendo las puertas a nuevas oportunidades de trabajo. Eh, pero me gustaría preguntarte a ti, ¿tú cómo lo ves o en tu experiencia, qué casos o si has visto este tipo de saltos o de oportunidades que genera o que abre esta tecnología? Pues mira, yo sinceramente creo que si no va más rápido es por el tiempo de adaptación de las personas, porque la tecnología ahora mismo ya existe. O sea, yo veo las cosas que conseguimos hacer cada día y las cosas nuevas que salen y me doy cuenta de que da miedo, de que la IA va a hacer todo nuestro trabajo. O sea, vamos a tener que adaptarnos muy rápido si queremos mantenernos al pie del cañón, porque va muy rápido y te da una diferencia brutal respecto a la competencia, tanto en datos como en eficiencia. Y muchos trabajos van a desaparecer. Gente que se piensa que está a gusto con su trabajo debería estar poniéndose las pilas ya y viendo qué es realmente lo que viene, porque si no, se los van a comer. Y su trabajo lo va a hacer una persona que en vez de necesitar a 10 va a poder una persona hacer el trabajo de 10 utilizando la IA como herramienta. Sí. ¿Has visto alguna profesión que se vea más afectada? Todos los trabajos que son manuales van a tardar muchísimo más por el coste de robótica, ¿vale? Y porque realmente todos esos trabajos manuales de fábrica y demás son procesos que ya se pueden automatizar enteros, pero el coste era muy alto y lo que hace ahora es bajar el coste. Sin embargo, todos los trabajos de ordenador, ofimática y demás, todos esos, desde hoy ya, desde ayer, todos se pueden automatizar. Ujú. Y toda esa gente o se adapta o está fuera. Yo creo que Sí, será primero toda la parte ofimática, que ya se está haciendo, luego será toda la parte de atención al cliente, que será
la mayoría IA, y si quieres un servicio ya muy premium podrás tener un humano que te atienda. Todo lo que es texto y audio, ¿sabes? Y Sí, luego pues ya entrarán pues otros sectores y ya y yo creo que lo último será la parte de robótica. Sobre todo por la necesidad y la falta de entrenamiento que tiene. sí, 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 sí. Es una cosa que con otros invitados aquí en el podcast hemos platicado y sentimos o es la opinión de varios que parece que empezamos a correr en mundos de diferentes velocidades, ¿no? Donde tú ves empresas o ves gente que ya está eh, completamente o está haciendo el esfuerzo de aprender, de tratar de adaptar o adoptar estas tecnologías a lo que están haciendo. Y tenemos la gente que lo siente completamente como algo que no es necesario, que a ellos no les afecta, que no les va que no tiene ningún impacto en su vida, ¿no? Pero como dices, con la velocidad que está avanzando esta tecnología, pues sí, yo creo que el no aprender o no preocuparse, te, lo único que hace es aumentarte el riesgo de volverte obsoleto, ¿no? Hmm. Sí, total. O sea, al final hay que... El sentimiento de urgencia tiene que existir ahora mismo, porque es algo urgente, es algo que no es el año que viene, es algo que mañana te puede sustituir. Y si tú no estás adaptado para poder utilizar eso que te puede sustituir y utilizarlo para tú ser más eficiente o encontrar... Al final cada revolución encuentra nuevos nichos y nuevos mercados. Tú imagínate un ejemplo que a mí me gusta mucho, el hombre que estaba arando y le llegaban y le decían que le iban a poner un tractor y decía no, que él iba mejor con los caballos. El 80% de la población en ese momento se dedicaba al campo. ¿Tú crees que ellos serían capaces de imaginar de que hoy el, lo que principal moviese el negocio sería un móvil y que existiría TikTok, gente viendo vídeos en una Sí, pantalla? Es inimaginable. Es inimaginable para el hombre que estaba en el campo con su caballo. Pues de la misma manera va a ocurrir ahora. Dentro de 10 años habrá nuevos negocios y nuevas necesidades humanas, nuevo mercado que no somos seguramente capaces siquiera de imaginar. sí, 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 Y efectivamente. solamente los que se adapten podrán sobrevivir. Y el que no, pues tendrá que... no sé muy bien. No sé muy bien cómo... A qué evolucionará, pero es igual. O sea, el que ahora mismo pone un campo y se pone a ararlo con un caballo cuando su vecino está haciéndolo con un tractor. No es competente. No, no puede competir. Porque es que es imposible. Es que no es ni comparable. Sí, sí, sí. Y sabes, es de estas cosas que yo escuchaba el otro día en un podcast y la comparación, ahora que estás hablando de comparaciones, eh, creo que es prudente de en este momento no está, que la idea era que en este momento no estamos tal vez seguros en qué momento histórico estamos con la inteligencia artificial, ¿no? Si estamos descubriendo la electricidad o Hmm. estamos inventando el móvil, ¿no? Porque la electricidad se descubre hace 200 años y apenas ahora tenemos el móvil, ¿no? Pero el móvil se inventa hace unos 20, 40 y ahora, como dices, tenemos drones controlados por teléfono, ¿no? Es el brinco de la tecnología y a dónde va a llegar, como dices ahorita, yo creo que no, ni siquiera lo podemos imaginar, ¿no? Total, sí. Es inimaginable. O sea, hay cosas ya que cuando las ves en otra gente o cuando yo enseño a un cliente las cosas que hemos hecho con otro cliente y les es inimaginable que eso se pueda hacer, es como,
Algunos me dicen, pero eso de verdad se puede hacer. Pues imagínate, si eso es ya con la tecnología que hay ahora, ¿qué puede haber de aquí a 5 años? Que además cuanto más IA hay, más se retroalimenta y más rápido avanza. Sí. Y yo creo que lo que va a ser muy interesante en cuanto a los trabajos, al futuro del trabajo, va a ser precisamente ver a la gente que, como fue el caso de ustedes, empezó en un campo y terminó, gracias a la tecnología, en otro, ¿no? O encontraron Hmm, su nicho en otro lado que a lo mejor hace un año o 2 años ni siquiera les hubiera pasado por la cabeza, ¿no? claro. Y cuántas oportunidades o cuántos trabajos o profesiones nuevas se irán a generar así con gente que tiene experiencia en algún tema y piensa diferente en cómo emplear la tecnología, ¿no? Que dice, ah, pues ahora la voy a utilizar para esto, porque antes yo no lo podía hacer, o veo este nicho, ¿no? Como lo hicieron ustedes, o esta fricción que tiene el cliente con este proceso, y a lo mejor ahí va a ser algún producto nuevo, algún negocio nuevo que Hmm, salga de ahí, ¿no? sí, total. Sí. Y, Di. y, y, sabes, y quería preguntarte, hablando de España, pues tú que estás ahí, que estás viendo esta transformación, viviéndola allá, ¿tú cómo ves las cosas allá que España se lo está tomando en serio o se lo está tomando con calma? O cómo lo ves, cómo lo sientes? Pues creo que hay aún mucha falta de conciencia. Está empezando a llegar, no es lo mismo que hace un año, pero hay aún falta de conciencia. La gente es como, bueno, vamos a ir viendo poquito a poco, porque no son conscientes del potencial y de que mientras ellos están poquito a poco, hay una cosa súper importante que es cuando tú decides integrar IA, no es venga, lo he decidido hoy, mañana tengo IA. Hay un proceso de adaptación, no solamente de negocio, sino también del equipo que tú tienes. Y el proceso puede demorarse meses. Y tú te crees que, por ejemplo, tu competencia no está integrando IA, pero tu competencia igual está ya en ese proceso. Y cuando ese proceso empieza, ya son días de ventaja que te están sacando. Y cuando tú veas que tu competencia ya tiene IA y tú quieres integrar IA, no vas de la decisión de tomar IA, vas los meses atrás de toda esa adaptación que tu competencia ha tenido. Y cuando salga lo nuevo, su competencia ya está adaptada a poderse adaptar mucho más rápido a lo nuevo, ¿no? Porque lleva trabajando de la misma manera mucho tiempo y no ha tenido adaptaciones reales. Para hacer una comparación con cómo están aquí las cosas en Letonia, había poco más de un año, de como año y medio. Yo asistí a un evento de innovación aquí en Riga, en la capital, y uno de los temas que traían y que andaban empujando, y no lo empujan tanto por innovación, ¿no? Pues por obligación ya a estas alturas, Hmm. de la digitalización especialmente de las empresas pequeñas, de que traten de tener su página web, que traten de entrar al e-commerce, que traten tener sus redes sociales para alrededor de su marca o de Hmm. o de su emprendimiento, ¿no? Y eso era apenas hace un año y medio, ¿no? Y ya estamos un año y medio después, ya estamos hablando de empresas agénticas, ¿no? Que ya tienen procesos hechos con inteligencia artificial, cuando va a haber otras que apenas están pensando en tener su página web, ¿no? Es loco, Es, es loco. y lamentablemente, pues, es de estas cosas que al final de cuentas yo creo, y tal vez tú vas a coincidir, el, lo malo, lo feo, lo triste de todo esto, mm, pues es por un lado es la educación, el tema de la educación, pero por el otro lado es de la gente
si no se adapta, se va a ir quedando atrás y pues de qué va a comer, ¿no? En dónde van a trabajar la gente que tenga especialmente eh, mayor de cierta edad y que sea desplazada y que después no encuentre trabajo porque no sepan utilizar ni los básicos de esta tecnología, pues en un momento va a ser una realidad, ¿no? Que, que las familias la van a sufrir, ¿no? Sí, creo que es algo bastante grave. Sobre todo por lo que tú dices de... Es algo que sabemos que va a llegar, pero ¿está la gente planeando para ello? Está... Al final, los gobiernos se supone que existen justamente por eso, para poder cuidar de la gente que tiene esa falta de educación y esa falta de conocimiento. Y no parece que los gobiernos estén preparándose para ello. Ujú. Sí, Entonces ahí va a haber un problema muy gordo y veremos cómo se trata. sí. Y pues bueno, para ir cerrando esta conversación, Jorge, me gustaría aprovechar tu conocimiento, tu experiencia y preguntarte para apoyar a la gente que probablemente nos esté escuchando y que tenga curiosidad, que está después de esta plática, esté pensando en que, pues sí, tal vez necesito empezar a ponerme al día y necesito empezar a capacitarme y actualizarme. ¿Qué consejos prácticos o qué recomendaciones le darías a alguna persona que nos está escuchando para empezar a familiarizarse, a relacionarse con esta tecnología? ¿Por dónde empezar? Hmm. ¿A dónde ir? ¿A dónde no ir? Pues mira, yo creo que es algo muy básico. Mucha gente, hoy tenemos un problema muy gordo, estamos el día entero viendo vídeos y perdiendo el tiempo con la falsa ilusión de que estamos aprendiendo algo, pero luego te acuerdas de un par de vídeos para contarlos como anécdota y no has recogido nada de información en tu mente realmente. Entonces, yo creo que es tomar acción y coger y decir, mira, esta tarde la tengo libre, ¿qué voy a hacer? Ponerme a usar GPT y a ver qué cosas tiene. ChatGPT tiene un montón de herramientas que la gente no usa. Pues empezar con eso, con esa curiosidad. O sea, dejar y alimentar esa curiosidad que solamente la tiene y la mayoría de la gente no toma acción sobre esa curiosidad. Pues y hablo de ChatGPT porque sé que es lo que más al día de la gente está, ¿vale? Pero es un primer paso. Empezar a probarlo, a usarlo y cuando lo vayas usando te vas a dar cuenta de que cosas de tu día a día no las estabas aplicando y te va a ayudar a abrir la mente de cómo aplicarlo en tu día a día. Entonces, al final, para mí, la práctica, la ejecución es lo que más te va a ayudar a aprender. Porque Muy literalmente hoy bien. en día te abres un chat de ChatGPT al lado y le dices a ese chat que te enseñe. Y te va a ir enseñando y te va a ir ayudando a cómo hacerlo. Al menos las cosas básicas. Luego ya cuando profundizas o quieres hacer algo más profesional, pues sí que, sobre todo por parte de arquitectura y demás, eso sí que la IA todavía le cuesta un poquito. Entonces necesitas gente profesional que sepa cómo arquitectar. Pero de las cosas básicas para tu día a día, con la IA al lado, te puede ayudar a poder hacer lo que tú quieras. Muy bien. Y fíjate que ya para cerrar la entrevista del día de hoy, una cosa que estabas mencionando y que es curiosamente algo que casi todos los invitados en algún momento de la conversación llegan a esa reflexión. Ahora que mencionabas tú lo de la curiosidad y que la curiosidad nos va a ayudar a ir saliendo adelante, preguntando, aprendiendo, que es muy curioso que en esta época de adopción tecnológica o que con una tecnología que como decíamos al principio, ¿no? Desde la distancia pareciera como magia. Hmm. Eh, una de las cosas más importantes a tener en cuenta en estos tiempos es precisamente aprender o no perder las habilidades que nos hacen humanos, ¿no? Que como es la curiosidad,
como es el estarnos preguntando las cosas, la creatividad, el tratar de resolver problemas de diferente manera, desde otra óptica, aprovechando que tenemos las herramientas, diferentes herramientas a nuestra disposición, el relacionarse con personas que tal vez están uno o dos pasos más adelante y preguntarles y tratar de crear algo o aprender a través de crear estas redes, de saber preguntar, saber pensar, cómo estructurar una pregunta, todo ese tipo de cosas que nosotros deberíamos tener ya por hecho, por ser humanos, por ser personas que piensan y que lamentablemente no, nos hemos dejado mucho tiempo, como dices en un momento, a solamente ver los videos de TikTok y no pensar, Total. no ejercitarnos en eso. Y ahora, si no queremos que la tecnología nos rebase, pues tenemos que retomarlo, ¿no? Empezar a pensar, empezar a ser curiosos, empezar a preguntar, a relacionarnos con otras personas y aprender de ellos. Y pues yo creo que lo mejor que nos pudo haber dejado esta conversación, Jorge, llegar a estas reflexiones. Y pues yo te agradezco mucho por tu tiempo, por tu experiencia, por todo tu conocimiento. Y ojalá que no sea la última vez que te tenemos en el podcast. Claro, yo encantado de venir de nuevo como invitado para tratar cualquier tema de actualidad que aparezca, cualquier herramienta nueva, para poderla mostrar a la gente o incluso ayudarles con ello. Todo un placer. Yo sí, con lo que tú has dicho, como conclusión, sacaría eso, de tomar acción y hacer cosas, que así es como más se aprende. Y además es eso, o sea, que antes tú para hacer cualquier cosa necesitabas alguien que te enseñara las bases para luego tú poder seguir avanzando o saber exactamente con qué herramienta. Ahora puedes hablar con ChatGPT y ChatGPT te lo va a explicar. Y ChatGPT, pues esa misma pregunta que tú me has hecho, ¿qué le recomiendas a alguien que va a empezar de cero con la IA? Pues te abres un chat, te lo pones en un lado y le haces esa pregunta. Y te pones con ChatGPT en el otro y le dices, ChatGPT, ayúdame a usar ChatGPT. Y te va a enseñar a usar ChatGPT. Además le vas a poder decir con un paso a paso. Y una herramienta que recomiendo mucho y que es brutal, no sé hasta cuándo seguirá siendo gratis, porque la cantidad de cosas que tiene no tiene sentido que sea gratis, es de Google y es Notebook LLM, ¿vale? Así es, sí. Y esa herramienta para la gente que está empezando me parece algo brutal para la hora de aprender cosas, ¿vale? Así que si alguien nos está escuchando y no sabe lo que es, que vaya rápido, iba a decir a Google, pero no, vete a ChatGPT, pónselo y diré que te enseña a usarla. Sí, sí, está genial, ¿eh? Oye, y para las personas que te quieran contactar, que les haya nacido la curiosidad después de verte, que te quieran encontrar, en dónde te pueden encontrar? Pues no sé dónde vamos a subir esto, pero si no, en la descripción estará mi LinkedIn. Y si no, pues me Muy bien, buscáis Jorge Marín Pérez en LinkedIn y apareceré. Y en el caso de que no os aparezca, por lo que sea, si buscáis Soul IA Málaga, os debe de aparecer nuestra web y la empresa, para que podáis contactar directamente conmigo. Y yo muy bien, encantado de perfecto. resolveros dudas o echaros una mano, ¿vale? Muchísimas gracias, Jorge. Y sí, vamos a poner los enlaces acá en la descripción del podcast, del episodio. Genial. Y pues con esto terminamos. Te agradezco, Jorge, y pues le agradezco también al par de personas que nos hacen el favor de escucharnos. Recuerden que aprendemos unos de otros. Les deseo un día maravilloso y recuerden que el futuro fue ayer. Muchas gracias. Hasta luego. Total. Muchas gracias. Accionar, hacer. Hi, this episode is brought to you by Sala. Building for the future shouldn't feel overwhelming. Sala is an all-in-one solution designed to support you at every stage. From shaping an idea to AI-powered customer service. But Sala don't just focus on technology. They help you make sense of it and actually use it in a way that works for you. If you're looking to grow, adapt, or future-proof your business, check out Sala.